oyente de toda la región centro-costa ecuatoriana, desde la parroquia Zumbagua hacia la costa, donde están nuestras antenas, todo el subtrópico de Cotopaxi, todo el subtrópico de Bolívar, toda la provincia de Los Ríos, la zona norte de Guayas y la zona norte de Manabí, que nos escuchan a través de Radio Soberana. Sí, todos los días leemos las noticias del paro, 31 días, pero importante es dialogar con actores que han liderado en este proceso. Y nos acompaña la licenciada Pacha Terán Pineda, es oriunda del sector de Peguche, del cantón Otavalo, en Imbabura, provincia que ha sido el fuerte de esta paralización. A quien la saludamos esta mañana y, bueno, la primera interrogante va relacionada, licenciada, buenos días, es con ¿por qué el paro solo se redujo a Imbabura con la fuerza que se ha presentado y no en el resto del país como antes lo hacía la CONAIE? ¿Está perdiendo fuerza la CONAIE? ¿Ha ganado fuerza las organizaciones de Imbabura? ¿Cuál es su apreciación? Buenos días. Al contrario, estimado Jorge, buenos días, Alexander, buenos días. La CONAIE ha tenido un escenario totalmente distinto a los otros gobiernos. Digamos que este es un gobierno fascista, un gobierno que tiene el control del capital y que se sirve del Estado. Desde Imbabura hemos evidenciado la compra de algunos dirigentes y también como Imbabura hemos puesto a un lado a dirigentes vendidos. Esto se ha repetido en muchos lugares de las provincias del Ecuador y sin embargo el Ecuador, con puntos como Carchi, Imbabura, realmente en todas las provincias del Ecuador se han tenido diferentes formas y magnitudes de manifestaciones. La diferencia es que así como el gobierno quiso hacerle foco en Cotopaxi, lo mismo quiso hacer acá en la provincia de Imbabura con la vicepresidencia de la República. Tómese en cuenta que aquí el presidente ha venido 2 ocasiones, por supuesto por helicóptero, nunca él viaja por tierra. Todos los intentos de viajar, de decir que ha viajado por tierra solamente es para contextualizar un fake news a su favor. Entonces, cuando él ha venido a ofrecer bonos de pescadores en una provincia altamente artesanal, productiva y textil. También somos una provincia agrícola y nos vinieron a ofrecer bonos de pescadores, lo cual fue rechazado contundentemente con un no y con un fuera Novoa fuera. Después también podemos decir que hemos tenido 7 veces el intento de ganarnos mediante el uso de la fuerza de los militares, fuerza pública podría decir, el cual también ha sido derrotado en las 7 ocasiones y principalmente el 14 de octubre, donde tenemos, para nosotros eso es un intento de genocidio, porque al tener una población mayoritaria indígena, él tuvo que haber tomado las precauciones respectivas. Tenemos 2 compañeros que han sido asesinados cobardemente por la espalda y que de acuerdo a la autopsia realizada en presencia de derechos humanos ha sido confirmado que atravesó balas de fusil. Tenemos muchos compañeros menores de edad, personas de 18 años, de 25, jóvenes que están amputados las manos o los pies por justamente tener impacto de fusil, ya sea en la pierna, en la cadera o en las manos. Entonces lo que vivimos aquí es realmente una matanza bajo las políticas de este régimen y es por eso que sin embargo el gobierno a través del uso desmedido de las Fuerzas Armadas han tenido que retroceder y rendirse a este pueblo, ante este pueblo digno y soberano, porque se les acabó los fusiles. Pero como alguna vez decíamos, si nos mandan 5,000 militares, aquí somos una población muy unida, que somos 100,000 habitantes, y de los 100,000 habitantes, ¿a cuánto nos toca? Hola, aquí no licenciada. nos han sabido hacer rendir, aquí le hemos hecho rendir en varias ocasiones al gobierno. En Imbabura el gobierno ha perdido totalmente su presencia, no le ha funcionado ni siquiera la teoría del racismo, porque han sido inmediatamente denunciados públicamente el mismo alcalde de Ibarra, las mismas personas, supuestamente actores políticos que se quisieron servir del racismo para dividirnos y enfrentarnos pueblo contra pueblo. Igual han perdido. Usted sostiene que algunos dirigentes se han vendido. Es una denuncia grave. ¿Y usted tiene identificado dirigentes que se han vendido? No es una denuncia grave, es una denuncia normal,
porque hemos sabido responder directamente. Es por eso que se ha encargado la presidencia de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, FICI, a la vicepresidencia. La vicepresidenta O sea, está ¿se vendió el asumiendo presidente? orgullosamente la presidencia de la FICI. O sea, ¿se Así que vendió el en esta presidente, falta de Licen? diálogo, en esta falta de coordinación, se ha encargado en una asamblea amplia que la vicepresidenta asuma la presidencia de la FICI. Ese es el actuar de muchos dirigentes en el Ecuador y por eso nosotros hacemos un llamado a las bases originarias, a las bases, a los expresidentes, como el día de ayer se reunieron en la provincia de Chimborazo, y pedimos también denunciar este tipo de acercamientos dolosos que vienen a ofrecer a los dirigentes en los diferentes espacios. Así que si está bien, reciban los bonos, reciban los chanchos, reciban lo que sea, pero no se puede recibir nunca el perdón y el olvido ante este gobierno que ha asesinado frontal y cobarde, de manera cobarde a nuestro pueblo en Otavalo. Y hago un llamado a ustedes también, señores periodistas. Ustedes, como nadie, deben conocer. El Ecuador es conocido por Otavalo. El Ecuador conoce y todo el mundo conoce que en donde quiera que estemos los otavalos estamos trabajando. Los intentos de ponernos narrativas de que somos terroristas o que somos del Tren de Arau o que estamos financiados por la minería ilegal, se le ha caído inmediatamente esos discursos porque no ha podido sostenerse ante un pueblo que ha sido representante ante el mundo en diferentes ocasiones. Y hoy por hoy, la comisión, una delegación de otavalos en Europa, se ha acercado justamente para presentar estas denuncias formalmente ante el Parlamento Europeo. Así que con el pueblo organizado, con el pueblo ecuatoriano, el gobierno se equivocó, porque le hemos demostrado en muchas ocasiones que aquí ha perdido y por lo tanto, desde que la carne propia, desde que nuestra misma experiencia, sabemos lo que es tener militares en las calles. Y por lo tanto, Licenciada, ahora que se acerca la pregunta, la consulta popular, justamente refiriéndose a las bases militares internacionales, le decimos a la consulta que no, con todas las pruebas contundentes que tenemos, no a la consulta popular en este mes que viene. licenciada, entonces seguirán las movilizaciones. ¿No hay un posible diálogo entre el gobierno y los manifestantes? Mira, nosotros hemos pasado todo este tiempo pidiendo el diálogo y en las manos del gobierno está si acepta o no el diálogo. Es más, mira, eso es increíble, Alexander. El ministro pues, se pronunció diciendo que se sale del diálogo porque no hay supuestas condiciones. Y mira cómo eso es súper antagónico, porque es el gobierno el que tiene en sus manos el poder de las Fuerzas Armadas y el poder económico y el poder de las carteras de Estado. Es el gobierno el que nos tiene que dar garantías a nosotros como pueblos, no al contrario. Sin embargo, yo quiero hacer un reconocimiento a mis presidentes de Cabildo, que sin tener garantías de la Cruz Roja o de derechos humanos, aún siendo el diálogo, el primer prediálogo que llamaron, siendo en el cuartel militar, siendo que estábamos incluso frente al destacamento de policías, estando en la boca del lobo, incluso así asistieron nuestros representantes a este prediálogo. Pero resulta que ahora el ministro que maneja absolutamente todas las Fuerzas Armadas del Ecuador, resulta que ahora él no tiene condiciones. Por favor, ubiquémonos en los puestos y en los espacios. Nosotros somos pueblo y estamos reclamando nuestras demandas porque ellos no solamente son mandantes, ellos se obedecen al pueblo. El ministro Harold Burbano dijo en una de las condiciones que decían es liberar a los 12 detenidos. Ellos manifiestan que al liberar sería injerencia en la justicia, en lo que solicitaban. Es que ellos ya tuvieron un primer desacato. El SNAI es parte directamente de las carteras del Estado y el SNAI desacató las órdenes de una jueza que ordenó el traslado de los compañeros que estaban en Manabí a Imbabura. Entonces, ¿quién está ahí metiendo manos en la justicia? Es justamente el gobierno ecuatoriano. ¿Y por qué incluso dentro de los 3 diálogos el mismo gobierno se comprometió, ¿no es cierto?, en disque liberar a nuestros compañeros, a los 60 detenidos de Otavalo? Y él dice, yo cumplí. Entonces él está ingiriendo, él mismo está demostrando que tiene injerencia en la justicia. Licenciada, nosotros no le debemos nada al gobierno. Licenciada, tengo algunas preguntas que nos gustaría tener respuestas puntuales.
¿Se sacó al presidente Lafich porque probaron ustedes de que se había vendido y por eso le encargaron la vicepresidencia? ¿Lo van a demandar por haberse vendido? Hay muchas falencias que hemos tenido por parte del señor Mesías Flores y la resolución que se ha tomado justamente y con justeza y que sea un ejemplo para el Ecuador en las diferentes organizaciones. Es que si un presidente, en lugar de proteger, de dirigir, de guiarnos, no hace ese trabajo, entonces las bases estamos en la obligación de reemplazar al presidente con con las siguientes dirigencias, en este caso con la vicepresidencia. Y este ejercicio no se cumple solamente dentro del movimiento indígena, se debe cumplir también en los principios de la normativa constitucional con el presidente de la República, porque no está actuando en base a las normas constitucionales de nuestro país. Y justamente en este proceso de diálogo, Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, asistió a Imbabura para participar de los diálogos, pero no fue tomada en cuenta. No es que no fue tomada en cuenta, ella es nuestra máxima representación a nivel nacional y es los que tuvieron la iniciativa de la mesa de diálogo, como lo había advertido, debían haber garantizado la presencia de nuestras máximas autoridades, que en este caso son la presidencia y la vicepresidencia de la CONAIE. Al estar presentes ya ahí a la entrada del cuartel militar, que ahora se llama Hotel Amor, entonces lo que tenía que hacer el gobierno es justamente garantizar su ingreso. Y lamentamos mucho que el gobierno desde el inicio del paro no quiere hacer diálogo, rechaza a nuestros dirigentes como si se tratara de un tema personal. Ha querido ahora mismo, como usted bien lo dice, ha querido cerrar las puertas a nuestra compañera y hermana Ercilia Castañeda. Licenciada, eso es lamentable. Licenciada, ahora, la CONAIE tiene su brazo político, que es Pachacuti, y a mí me llamó la atención, y lo digo así con la claridad del caso, que usted es una de las personas que está liderando, y por eso buscamos el diálogo con usted. Pero usted políticamente está alineada a Unidad Popular. ¿Es de la CONAIE usted también? Nosotros, nosotros no nos vamos a limitar a los brazos políticos de Pachacuti. Es más, Pachacuti tiene los asambleístas que en este momento han sido desconocidos de la CONAIE, porque no es el brazo político el que nos está diciendo si somos o no de la CONAIE, y ese no es el debate en este momento. Lo que nos confiere como CONAIE son los principios, es el proyecto político de la CONAIE que nos aúna aquí en el esfuerzo de luchar por un país justo, democrático, independiente y soberano. Y estas peticiones van mucho más allá de las peticiones del diésel o de las peticiones que se han hecho con respecto al SRI. Eso son decisiones que realmente el gobierno debería agilitar para poder sobresalir económicamente en el país. ¿Por qué ha mutado tanto el pliego de peticiones? Empezó con el tema del subsidio. La CONAIE mantiene un proyecto político. No, me refiero a las peticiones, licenciada. Me refiero a las peticiones. No, dice primero el subsidio y ahora hablan hasta del salario básico y otros temas, ¿no? Y la prensa nacional la califica como que ha mutado el pedido, los planteamientos. Al contrario, estimado Jorge, se está presentando diferentes salidas para que el mismo gobierno pueda considerarlo y que no, como él le encanta victimizarse, no se sienta contra la pared del pobre Daniel Noboa. Entonces son salidas que se le está dando, no está mutando en ningún momento, pero incluso tenemos otra salida más importantísima que se viene dentro del proyecto político de la CONAIE y que se ha plasmado en la Constituyente de 2008 y que confiere justamente a cambiar la matriz productiva. Eso todavía es un debate muy presente y muy necesario porque nuestro país, al ser petrolero, no ha sido responsable con los territorios de donde están saliendo el petróleo, ni siquiera ha podido distribuir los recursos, ni siquiera puede justificar los más de $700,000 que se está perdiendo a diario en esta área desde el año anterior. Entonces no es una mutación, son salidas, propuestas que se le está dando y bueno, pues alguna tiene que recibir, tampoco puede cerrarse totalmente al Fondo Monetario Internacional. El señor presidente de la República es presidente de los 18 millones de habitantes en el país, no es
ningún recadero del Fondo Monetario Internacional. Ahora, que si es que él se declara Fondo Monetario Internacionalista, entonces está equivocado en su espacio laboral. Mucho Resonancia Nacional ha tomado la parte que usted expresó textualmente. Dijo, nuestros presidentes tienen la misma autoridad que cualquier otro presidente de la República. ¿En qué se sostiene esta tesis que usted planteaba? Sostenemos en la garantía democrática que generamos desde las asambleas comunitarias hasta llegar a las asambleas nacionales. Es más, la propuesta de una asamblea nacional que hoy por hoy está presidida por el señor Olsen es parte de la propuesta del movimiento indígena que se ha plasmado en la constituyente del 2008. Es más, el país, al tener un Estado plurinacional, reconoce la existencia de las autoridades en estos espacios territoriales y la conjugación de nuestros presidentes de los diferentes espacios y nacionalidades de los 18 pueblos y de las 14 nacionalidades corresponde a la representación y a la vocería de nuestro presidente Marlon Vargas. En esta consideración, quien tiene que estar en las vocerías, quien tiene que estar en los diálogos, es justamente nuestro presidente. Y por otro lado, me refería justamente, y mantengo esta referencia, a todos los actos de racismo y de odio que se han planteado en el marco de este paro. Y no solamente del Cantón Otavalo, me refiero a personajes desde Quito, a personajes a nivel nacional, que tienen que ser juzgados de acuerdo al derecho propio y también al derecho del Ecuador, porque el racismo y la discriminación son elementos penalizados en el Ecuador. Ahora, entonces, licenciada, si es que en Otavalo hoy por hoy está cerrada la fiscalía y no puede actuar, ¿no es cierto?, por su propio trabajo, por su propia tarea, entonces nosotros con nuestro debido proceso estaremos convocando para juzgar a todas aquellas personas que han sido identificadas como racistas, porque ese es un proceso penalizado y por supuesto estaremos teniendo la coordinación con el sistema de justicia ordinario para que eso se dé, es decir, con los policías. Licenciada, algo que se preguntan los ecuatorianos, es un común que quizás no se lo plantea públicamente, pero 31 días de paro, ¿cómo hacer para sostenerse económicamente paralizados los mismos manifestantes? Porque hay que comer y todos los gastos que demandan. Bueno, quizás usted es docente y hay los ingresos para sostenerse, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen los manifestantes? Dinos, convérsanos un poco la realidad. Oiga, usted me dice que la radio hace transmisión desde la provincia de Chimborazo hacia la costa, Cotopaxi, ¿cierto? de Cotopaxi, licenciada. Desde Cotopaxi hasta la costa ecuatoriana. Yo quiero saludar a la población cotopaxense. Desde Zumbagua hacia la costa. Mire, un saludo especial para mi Julio César Pilamunga. Mire, hay un punto que los ecuatorianos sostenemos, y usted y yo conocemos y todos los ecuatorianos saben. Se llama solidaridad. Y la solidaridad es la que sostiene el paro nacional. Esta solidaridad se ha reflejado en algunos convoys humanitarios de veras que han traído alimento, han traído medicina, han venido compañeros y compañeras de diferentes provincias a visitarnos aquí en el punto cero. Eso se llama solidaridad y se llama Randy, porque las otras provincias, si bien no han logrado sostener esta magnitud de paralización, pero han podido venir a la provincia a reconocernos y a encontrarnos como hermanos. Eso la oligarquía no va a entender nunca, porque no todo pasa por el dinero, pasa principalmente por principios de solidaridad entre pueblos hermanos del Ecuador, y no solo del Ecuador, del mundo. Por eso le decía que hay una población ecuatoriana aguerrida fuera del país, en Europa específicamente, ahorita mismo presentando una denuncia formal ante el Parlamento Europeo por los abusos que este gobierno ha cometido. Finalmente, decirle no al gobierno será decirle no en la consulta, porque con posiciones antagónicas, tanto del gobierno de no ceder nada y de ustedes de no ceder nada, los espectadores, el resto del país dice, bueno, ¿cuándo terminará este paro en Imbabura? No, compañero, ahí quiero hacer una aclaración, estimado Jorge. Dinos. Nosotros en todo, ya le digo, en la condición totalmente contraria, ¿no es cierto?, con una mesa de prediálogo en el cuartel militar. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Sí. Ahí aceptaron dialogar nuestros dirigentes, nuestros presidentes de la comunidad. Ahí aceptaron dialogar. Entonces, ¿usted me va a decir que nos estamos cerrando el diálogo?
pese a tener todos los elementos en contra, nuestros dirigentes, nuestros presidentes de las comunidades asistieron a esa mesa de diálogo. Ojo, número 2, se ha planteado la insistencia en el diálogo. De nuestra parte no ha faltado ni para el diálogo, ni para la solidaridad, ni para la comunicación. Hemos entregado oficialmente a través del ministro todas las propuestas que tenemos desde pueblos y nacionalidades y desde pueblos mestizos, montuves, desde el pueblo ecuatoriano para el Ecuador. Y esta no es una demanda local, es una demanda nacional. Y hacemos el siguiente análisis, ¿no?, para poder decir que nosotros hemos estado abiertos todo el tiempo al diálogo. Aquí tenemos 5 helicópteros rondando por los cielos, ¿sí? Y viene ayer el señor ministro a estar alardeándose, claro, con militares y blindados, cualquiera, pues. Pero ¿qué pasó? La gente le gritó en la cara, fuera, no va afuera, y también, sobre todo, hay mujeres y compañeras que le dijeron por qué se han olvidado de Otavalo, y le reclamaron por el asesinato de nuestros compañeros. Entonces, sin embargo, nosotros estamos aquí, nuestros presidentes, nuestros voceros oficiales, nuestra presidenta de la Federación, nuestra presidenta de la UNORCAG, nuestras representantes de las organizaciones están ampliamente abiertas para el diálogo y por eso se han entregado las propuestas también. Así que vamos también viendo, ¿no? ¿Quién habla de ellos? Es el gobierno. Acá el pueblo organizado hablamos de nosotros. ¿Quién habla de intentos de envenenamiento, que creo que fue más sobredosis? Es de ellos. Nosotros, como pueblo, hablamos de organizarnos, hablamos de solidaridad, hablamos de la vida. ¿Quién habla de 42 millones de pérdidas supuestamente por este paro? Es el gobierno. Nosotros reclamamos la pérdida por Progen, por los impuestos que no han pagado, que suman más de 200 millones de dólares solo en 2 ejemplos. Imagínense si hacemos toda una lista, va a llegar a miles y millones de dólares, de donde bien podríamos estar teniendo recursos para nuestros niños, para la educación, para la salud, para la producción. Para ir cerrando el diálogo, importante este diálogo, porque se conoce desde la fuente mismo, ¿no? Videos que circulan en redes sociales, se puede ver enfrentamiento entre comerciantes de Otavalo y los manifestantes, porque el comerciante dice, yo quiero abrir mi negocio, tengo que pagar deudas y no puedo abrirlo porque me obligan a cerrar mi negocio. ¿Qué decir frente a esa realidad? Mira, en este momento hay una presencia de los militares que molesta a la gente. Es la presencia, porque usted habrá visto, no hemos tenido ese tipo de problemas durante todos los días del paro nacional. Ahora es la presencia de los militares que molesta muchísimo porque no están bienvenidos, son personas no gratas. Estamos hablando de los asesinos y personas que dispararon a nuestro pueblo. Entonces usted entenderá la molestia que se siente, de tal forma que al estar los militares en la ciudad de Otavalo sigue generando, ¿no es cierto?, una fractura en esta relación social. Sin embargo, la comunidad de las comunidades de acá, y me refiero a la comunidad imbabureña, ha logrado sostenerse en diálogo, ha logrado también sostenerse en el entendimiento. Y no faltan infiltrados, estimado Jorge. Tenemos fotografías y evidencias, y ustedes vieron en las redes sociales cómo un encapuchado vestido de civil patea y golpea con un balde en la cabeza de un compañero nuestro que solamente estaba pasando por ahí, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver cómo un encapuchado arrastra vestido de civil a uno de nuestros compañeros hacia adentro del cuartel policial. Entonces, ¿quién sabe si esos videos también vienen de provocadores como la gente de bien, que algunos se han definido así acá en Otavalo y que no les da resultado y hacen un poquito de show para eso? Pero lo que sí está sentido aquí, especialmente en el cantón Otavalo, es la presencia de los militares, porque ellos dispararon a nuestros compañeros, tanto para matarlos como para dejarlos gravemente heridos. Y ahora sí le digo, estimado Jorge y estimado Alexander, que la lucha no corresponde solamente a la provincia de Imbabura. Otra cosa es que han enviado convoys de enormes desproporcionalidades con militares y todo acá a este pueblo a masacrarnos, porque el orgullo del poder se ha trastocado, el orgullo del poder está herido, porque este pueblo no se arrodillará nunca jamás. Recuerden que nosotros vivimos aquí durante siglos y siglos, no es solo esta generación, más bien al contrario. Nosotros como ecuatorianos hemos dado la bienvenida a estos apellidos raros que están en Ecuador, pero hemos sido mal pagados en este momento. Y sin embargo, el Ecuador se mantiene en pie de lucha en diferentes puntos y de diferentes formas de manifestarse. En tal forma, nosotros como federación, como UNORCAG, estarán ya tomando las decisiones, se estará tomando las decisiones en grandes asambleas, porque tenemos una segunda tarea, que es la de derrotar a este gobierno en la consulta popular. Y con un simple ejercicio
Y eso, licenciada, las alternativas, porque la economía local también se siente afectada con estas paralizaciones, las alternativas para lograr una solución pacífica a este paro. A ver, Alexander, le reto al gobierno que una vez que se abran las carreteras, se genera una inversión importantísima en la promoción y difusión en el área turística. Claro. Le reto al gobierno, si no tenemos nosotros una inversión en el área de cultura, de salud, de educación, especialmente a la provincia de Imbabura, vamos a demostrar que el gobierno solamente estaba justificándose para no invertir. Porque recuerde que de acuerdo a los disposiciones del FMI para el gobierno, es no realizar ninguna obra pública hasta el 2030. Entonces, ¿para qué se van a generar nuestros ingresos si no van a invertir en las obras públicas para nosotros como pueblo ecuatoriano? ¿Para qué está el gobierno si ha firmado esta carta de mala intención con el FMI para solamente pagar deuda externa y no invertir en el Ecuador? Esas cosas hay que saber y hay que saber decirlo. Y si ahora, si es que nosotros nos reunimos, nosotros como organizaciones, como pueblo, y decidimos hacer una pausa activa, ¿sí? Y nos enfocamos en la consulta popular, porque hay que tener otra derrota, porque aquí en Imbabura está derrotado el gobierno, está totalmente derrotado, pero necesitamos hacer una segunda derrota en la consulta popular votando por el no. Y con el siguiente análisis, la ley orgánica de fortalecimiento de áreas protegidas permite la privatización y la militarización del 20% del territorio nacional. Y esto lo digo también para los soldados de la patria, porque ellos juraron defender a la patria, pero en esta ley aprobada permite la privatización y la militarización. Sumado a esto, en la consulta popular justamente nos está preguntando, y esa es la cereza del pastel, que se permita la introducción de bases militares estadounidenses y extranjeros. ¿Qué países más que retraer? Yo no sé. Pero esta ley, más esta consulta, permite prácticamente generar un país abiertamente a ocupaciones de otros países. Entonces, la misión de defender la soberanía nacional corresponde a los militares de la patria, pero también a nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas, defender la soberanía del país en las urnas votando no en esta consulta popular. Queremos agradecerle por acompañarnos. Importante el diálogo con una de las líderes del sector indígena de Imbabura, oriunda de Peguche, Otavalo. Un buen día para usted, licenciada. Buen día, muchas gracias y que viva el paro. Ahí nos acompañó la licenciada Pacha Terán Pineda, una de las líderes del proceso de movilización, quien hizo eco cuando expresó que los presidentes de las comunas tienen misma autoridad que cualquier otro presidente de la República. Pacha Terán está también vinculada entre los notificados por la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de enriquecimiento privado no justificado. Son las 8 de la mañana con 13 minutos y pese a todo, ella es una de las firmes opositoras al régimen de Noboa. Sí, 8 con